y no se preocupen que vamos a ir dando un tiempito para que las personas se vayan incorporando, para que vayan saludando por aquí por el chat. Y pues el objetivo es que conversemos sobre todas estas cosas, pero lo más importante es que ustedes puedan interactuar, que puedan preguntar, que puedan comentar cuál es su situación, su realidad, qué es lo que está pasando, porque aquí vamos a hablar de, sí, muchas generalidades, pero también tener un espacio para responder a todas esas dudas, preguntas, cuestionamientos, inquietudes que podamos tener, seamos padres, seamos docentes, seamos terapeutas, cuidadores de niños, pues todos somos importantes participantes de esta formación y de esta vuelta a clases después de la cuarentena. Ya les daba como esta pequeña introducción en la cual estaba comentando sobre lo importante que es pues tener como claridad, ¿no?, en todo lo que se nos viene, no solo para los niños, que creo que es el punto focal de esta reunión del día de hoy, sino también, bueno, a los padres, a los docentes, qué cosas van a cambiar en la rutina en casa, porque, pues bueno, decir que volvemos a la normalidad sería inexacto. No estamos volviendo a la normalidad que conocíamos antes. Es una normalidad de ahora. Tenemos ahora esta nueva versión de la vida en la cual tenemos que convivir con un virus que es potencialmente letal. Tenemos que protegernos a nosotros, proteger a nuestros niños. Implica un cambio en todas nuestras rutinas, en todos nuestros hábitos, en todas nuestras costumbres. Y no es que, bueno, ya nos hemos vacunado y se acabó el coronavirus, sino que se tienen que mantener las medidas de bioseguridad, ya que este virus, aunque estemos vacunados, siempre existe un pequeño riesgo de contagiarnos. Entonces, por esto es muy importante, y hacia el final voy a retomar esto en relación a los contextos escolares, que es muy importante. Vamos a iniciar con estos 5 puntos, que es lo que vamos a trabajar la tarde de hoy. Vamos a empezar por todos los cambios que se van a dar en las dinámicas familiares, y si quieren pues me pueden ir contando aquí en el chat qué cosas han cambiado para las personas las familias que ya iniciaron sus niños en la escolaridad presencial o en línea, qué cosas han cambiado, cómo fue este periodo de preparación para el inicio a clases, porque bueno, ya teníamos como algunas semanas en esto, ¿no?, que hay que comprar útiles, que hay que retomar cómo van a ser las nuevas formas de ver la clase, equipar a nuestros niños con algunos materiales para enfrentar apropiadamente toda esta situación. Todo eso lo vamos a conversar ahorita, además de venir de unas vacaciones en cuarentena, más un año escolar previo en cuarentena, así que las dinámicas familiares se han visto bastante alteradas. Vamos a hablar en segundo lugar de nuestros niños, que como les decía es el punto focal de todo esto, los retos académicos a los cuales ellos se van a enfrentar, pero también los retos sociales, porque bien sabemos que el contexto escolar es un contexto social, un contexto en el cual ellos van a interactuar con otros niños, con otros adultos, figuras de autoridad que representan para ellos un reto en tanto a desarrollar estas habilidades sociales apropiadas para desenvolverse adecuadamente, poder mantener una armonía en estas interacciones y al mismo tiempo nutrirse de ellas. Después quiero hablar sobre los docentes. ¿A qué retos se van a enfrentar nuestros docentes en las aulas, en estas nuevas etapas? ¿Cuáles son las exigencias
que van a tener los padres, los niños, la comunidad educativa en general sobre el rol del docente y cuáles son los apoyos que van a requerir para desenvolverse igualmente con éxito durante todo este próximo año escolar. Y como ya les venía adelantando, esto lo voy a tocar seguramente en varias oportunidades, pero no quiero dejar de conversarles sobre la nueva realidad bajo las medidas de bioseguridad. Creo que es sumamente importante, no solo por el tema de cuidarnos y proteger nuestra salud, sino por todo lo que significa para los niños asumir estas nuevas prácticas de seguridad. Cómo podemos nosotros los adultos apoyarlos para que sean realmente efectivas, porque no siempre los niños recordarán seguir todas las pautas y seguirlas además de forma lo suficientemente apropiada para que se expongan lo menos posible. Entonces, bueno, ya que hemos visto de qué vamos a conversar, hablemos entonces de cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hablar es de las dinámicas familiares. ¿Cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos los padres, los cuidadores frecuentes, que podemos ser abuelos, pueden ser tíos, hermanos mayores? Cualquier persona que esté a cargo al cuidado de los niños dentro del hogar. Empecemos por los horarios y las rutinas. Por supuesto que va a haber una alteración en todo esto porque sobre todo las rutinas de sueño creo que es una de las primeras cosas en las que podemos ver el cambio. Nuestros niños, después de un año escolar tan demandante, a pesar de que fue en línea, no se crean, fue muy demandante para nuestros hijos y pues tuvieron que adaptarse a tantas cosas. Y yo recuerdo que hacia el final muchos de mis niños, los que iban a consulta, mi propio hijo me decía: estoy muy cansado, estaban agotados los niños, ¿no? Ya necesitaban como dejar de la conexión en línea, tantas tareas. Hubo colegios que se abocaron a garantizar este aprendizaje y entonces tenían como una sobreexigencia de las actividades escolares, de las tareas que les mandaban, los trabajos, los proyectos, etc. Y esto implicó que los niños, cuando salieron de vacaciones, fue así como liberación total. No quiero saber más nada de clases, de cuadernos, de tareas, de nada. Los patrones de sueño cambiaron radicalmente y eso pasa en todas las vacaciones. Los niños empiezan a acostarse más tarde, empiezan a levantarse más temprano. El tiempo de juego se extiende, pero se ve compaginado con el uso de las pantallas. Este uso de pantallas que ha traído tantos dolores de cabeza para los padres. ¿Cuántas horas debían los niños estar cerca de las pantallas cuando venían de una rutina en la cual se conectaban desde muy temprano y pasaban hasta mediodía, primeras horas de la tarde viendo clases frente a una pantalla, para luego hacer las tareas de nuevo frente a las pantallas y posteriormente pues quedarse ya sin opciones de jugar y se volvían a conectar a las pantallas? Entonces, volver a regular todo esto, volver a limitar todos estos horarios, pues sin duda alguna representa un reto para los padres, porque estamos hablando de un hábito muy difícil de romper para los niños, siendo que, como he explicado en otros videos, en otros espacios, el sistema de recompensa se ve tan involucrado en esta actividad. Entonces, por supuesto que a nivel neuropsicológico el funcionamiento de esta tarea pegado a la pantalla del juego de video, pues me va a representar una conducta que puede caer incluso en parecer adictiva, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son importantes cuando estamos hablando de todos estos retos? Miren,
siempre lo comento y creo que no deja de ser vigente el tema de anticiparle a nuestros niños. Y esto no tiene que ver con el último punto que vemos aquí, las consideraciones para los niños con neurodiversidad, déficit de atención, trastornos del espectro del autismo que están incorporados en la educación regular. No solamente aplica para ellos la anticipación de lo que va a suceder, lo que va a venir a partir de ahora, bien sea con el hecho de que tienen que adaptarse de nuevo a las clases en línea, o bien sea que van a asistir a su escuela de manera presencial. Poder darles a nuestros hijos un panorama lo más claro y detallado posible, no solo de lo que se van a encontrar, sino de qué se espera de ellos, qué vamos a necesitar que ellos hagan cuando lleguen a ese contexto, cuando lleguen a esta nueva aula de clases, cuando tengan que enfrentarse a sus compañeros, a su maestra, a la nueva rutina en clase, y poder darle esas pautas de conducta. ¿Qué puedes hacer en cada una de estas situaciones? Uno de los recursos que más utilizamos, siendo que obviamente para los niños con neurodiversidad, como decía antes, déficit de atención o trastornos del espectro del autismo, dificultades del aprendizaje, el apoyo en las claves visuales obviamente resulta insustituible, resulta fundamental, porque es que ¿quién no se apoya en claves visuales? Yo les cuento, o sea, yo tengo mi propia agenda, miren, siempre que la cargo conmigo. Tenemos corchos donde ponemos los papelitos para recordar. Tenemos a veces el mismo celular. En el mismo celular ponemos recordatorios, que nos aparezca la notificación, o dejamos algún papelito en el escritorio. Todos, señores, absolutamente todos nos beneficiamos de las claves visuales. Entonces, ¿por qué no utilizarlas con nuestros niños? Solo que nuestros niños no son quienes van a generar esas claves visuales, sino poder ser nosotros quienes se las brindemos. En tanto esto, fíjense que hay algunas cosas que podemos ir viendo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a cuándo es el regreso a clases. Había mucha ansiedad de parte de los niños de escuchar, bueno, ya viene el regreso a clases y vas a volver al colegio o vas a tener que volver a conectarte en línea. Perfecto. ¿Cuándo sucede eso? Yo siempre le cuento a los papás y a las mamás que el manejo de los adultos, de nosotros los adultos, del tiempo, suele ser muy ambiguo, muy impreciso para nuestros niños. Entonces les decimos, la semana que viene vas a clase, o la otra semana empiezas el colegio, o el lunes arrancas el colegio. Pero mamá, papá, ¿cuánto tiempo falta para eso? ¿Cuánto en días, en horas de juego, en actividades? Para mi niño, que no tengo claridad de el manejo del tiempo, ¿cuánto falta? Entonces eso le genera a los niños muchísima ansiedad. Entonces calendarios como este tipo de recursos, donde podamos ver cuántas casillitas me falta, y todos los días a primera hora de la mañana marcamos, ya bueno, hoy estamos en este día, contemos juntos cuántos días te faltan para volver a clases. Puede ser un recurso muy muy valioso y puede ayudarnos a disminuir en gran medida esa ansiedad que le puede traer a los niños el no saber cuándo empieza todo esto. Otra cosa que podemos hacer, fíjense, cuando estamos hablando de los recursos, yo siempre les hablo de claves visuales. Ajá, pero ¿cómo se hace eso, Hailey? ¿Cómo podemos aplicarlo en casa? Pues miren, este es un ejemplo. Cuando podemos dividirlo en mañana, tarde y noche, dependiendo de las características del niño. Yo quiero dejar muy en claro que estas imágenes que yo voy a presentar aquí, pues son solamente referenciales, son solamente para una guía que ustedes pueden tener, pero hay muchas formas de
presentárselo a nuestros niños. En estos días veía yo por Instagram una mamá que había hecho un papelógrafo hermoso con los dibujos y era como una secuencia de acciones en una especie de historia. Entonces decía, el lunes voy al colegio, me voy a vestir, mi mamá me lleva, me va a recibir la maestra tal, mi mamá a tal hora me va a buscar, luego voy a casa, regreso a hacer mis tareas, y todo eso estaba dibujado en una sola hoja. Sinceramente, el medio a través del cual transmitimos esta información no es tan relevante como el hecho mismo de que sea adaptada a las necesidades del niño, a las características propias y a lo que le puede gustar. Podemos hacerlo con dibujos, si nuestros niños son más concretos podemos hacerlo con fotografías, podemos tomar fotos del colegio, fotos del uniforme escolar, fotos del bolso con los cuadernos que va a llevar, y eso colocárselo en imágenes para que ellos puedan entender qué es lo que va a pasar. Pero volviendo al tema que estamos viendo aquí en la imagen, por ejemplo, una rutina de un día podía haber sido hasta el momento de iniciar las clases, podía haber sido, bueno, me cepillo, o sea, me levanto, me cepillo, desayuno, juego o tengo actividades de lectura, pintura, hago algunas actividades, luego tengo una hora de juego. Luego de eso almorzamos, hay una hora para pintar, no sé, cada familia, cada rutina será diferente. Luego tengo el espacio para las pantallas y tomo mi merienda. Ya en la noche me baño, ceno, leemos un cuento y me acuesto a dormir. Entonces, esta es la secuencia que yo les sugiero cuando estamos hablando de organizarle el día al niño en claves visuales. No es en horas, sino en actividades. Cuándo empieza y cuándo termina una actividad. Y para ellos es mucho más fácil de procesar que después de esto, ¿qué sigue? Y cuántas actividades me faltan hasta que llego a el uso de la pantalla, o hasta que llego a la comida, o hasta que me toca irme a dormir. Cuando volvemos a clases, vamos a ver aquí, por ejemplo, fíjense que aquí estamos incorporando la ida al colegio. Entonces, me levanto, me aseo, me cepillo, desayuno, me visto. Ojo, de nuevo, esto puede ser en el orden que ustedes lo manejen en casa. Voy al colegio, miren que la clave que va del colegio, de la casa al colegio. Luego, en la tarde, mi mamá me va a recoger, me buscan en el colegio, llego a casa a comer. Podemos incluso incorporar un carro o podemos incorporar un camino, una calle para que él sepa que vamos caminando, dependiendo de la realidad de cada uno. Almorzamos, hacemos nuestras tareas, luego tengo la hora de juego y en la noche pues me baño, tomo la cena, leemos un cuento o hacemos un juego y luego vamos a dormir. Cuando le podemos mostrar al niño no solamente qué es lo que va a suceder, sino cómo va a responder él en cada una de estas situaciones, es que estamos anticipando y haciendo uso de las claves visuales como un apoyo. El objetivo no es solamente tener unos dibujitos o para pegarlos en la pared, sino de verdad que esto se convierta en un recurso que le sirva al niño para comprender qué es exactamente lo que estamos esperando y lo que viene a continuación. Muy bien, cuéntenme los que están conectados, quiénes han utilizado estos recursos, quiénes han usado las claves visuales como parte de la incorporación o la anticipación para sus hijos. Aquellos que no han tenido no han logrado comprender o entender cómo es esta técnica y les gustaría recibir más información, pues con gusto solo tienen que escribirnos y estamos siempre dispuestos a brindarles asesoría. Además, este tipo de imágenes, estos recursos, estos apoyos, los vamos a dejar disponibles para aquellas personas que estén interesadas. Solo tienen que dejarnos en el grupo el correo electrónico para hacerles llegar directamente todo este material que vamos a estar explicando la tarde de hoy.
entonces vamos a continuar. Vamos entonces con nuestros niños, los retos a los cuales se van a enfrentar en el área académica. Creo que esta es una de las más grandes preocupaciones de muchas mamás, de muchos papás, y es si realmente los niños consolidaron todos los conocimientos que se supone debían haber adquirido en su año escolar anterior. ¿Y esto por qué será? Bueno, porque el haber cursado un grado totalmente a distancia, sin el apoyo directo de la maestra, sin las claves contextuales que representaba el salón, de esto ya hablamos en el webinar, en un webinar anterior, solamente con el apoyo de mamá, papá, a veces abuelito, a veces la hermana, a veces el tío, a veces hubo niños que tuvieron la posibilidad de tener una maestra en aula o apoyo psicopedagógico, pero no todos tuvieron esa oportunidad, y muchas veces éramos nosotras mismas las mamás las que estábamos ahí al lado de nuestros hijos, y la verdad es que nosotras las mamás no somos maestras y no tenemos por qué saber cómo explicarles a nuestros hijos matemáticas o cómo apoyarlos con una tarea o cómo mantener la calma cuando mi hijo no entiende algo y no perder la paciencia nosotros, además de lidiar con las cosas de la casa, del trabajo que muchas veces hacíamos en línea, los otros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué tanto de verdad aprendieron nuestros hijos? ¿Qué tan consolidados están esos conocimientos? Es una de las grandes dudas que tienen los padres. La adaptación al nuevo grado, ¿cómo va a ser este nuevo grado escolar? También es un reto para nuestros hijos, porque sinceramente, tras haber pasado un año completo desde casa, el tener que readaptarme a el aula de clases, para aquellos que se van a readaptar, pongamos niños que ya están a mitad de la primaria, pero ¿qué sucede con los niños que apenas van a iniciarse en la escolaridad o los niños que están cambiando de etapa escolar? Por ejemplo, los que cursaron su tercer nivel de preescolar en línea y ahora van para un primer grado, que no solamente es un cambio de grado, sino completamente de dinámica, de estructura, de reglas, etc. Y lo mismo sucede con aquellos preadolescentes que terminaron sexto grado de primaria y ahora se inician en la secundaria. Están en el séptimo o primer año, dependiendo del país en el que estemos, pero vamos hacia secundaria. Estos son jóvenes o preadolescentes que tienen que reincorporarse a un grupo, que tienen que readaptarse no solamente a nuevas exigencias, sino que de alguna manera sienten que han perdido habilidades en relación a hábitos de estudio, a seguimiento de instrucciones, a atención y concentración, que estuvo un proceso tan afectado durante el tiempo en pandemia, en confinamiento. Muchos lo debieron al mismo encierro, a las tabletas, a los videojuegos, al aburrimiento, a tantas cosas. Pero sin duda alguna la atención y la concentración fueron elementos que se vieron muy afectados. Y por supuesto la motivación. Como les decía hace un rato, muchos niños estaban desinteresados en volver otra vez, en seguir estudiando, en levantarse en la mañana, en qué fastidio conectarme, en ya no me gustan las tareas, en esto es demasiado largo, en ayúdame, hazlo tú. Y fíjense que ahí coloco el apoyo de padres y cuidadores que ya ellos no van a tener. Ahora tienen que volver a adaptarse a ser independientes, ser autónomos y resolver por sí mismos muchas situaciones a las cuales se estaban enfrentando con el apoyo de mamá o de papá. Y por supuesto no dejemos de lado las necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa con los niños dentro del espectro del autismo, con dificultades del aprendizaje como dislexia, con déficit de atención, con hiperactividad? Todas estas condiciones que suelen estar incorporadas en la educación regular y que pudieron haber tenido mucho apoyo durante el tiempo de pandemia y ahora vuelven a necesitar estar por su cuenta en un aula de clases.
¿Cuáles son las recomendaciones en esta área específicamente? Yo les dije que no solamente les iba a hablar de los retos a los que se van a enfrentar nuestros niños, sino también qué cosas podemos hacer. Miren, una de las primeras recomendaciones es poder garantizar, sobre todo cuando vemos dificultades en nuestros hijos, no estamos seguros de que hayan podido consolidar todos estos aprendizajes, creemos que tienen alguna debilidad en algún área, poder llevarlos a una evaluación profesional que nos permita identificar posibles debilidades, posibles oportunidades de atención, de mejora, de apoyo. Hay muchas formas que a las cuales se pueden recurrir. Por supuesto, la exploración psicológica, psicopedagógica, por terapia de lenguaje, por terapia ocupacional, de manera presencial, es una de las más recomendadas por excelencia, que puedan los profesionales atender a los niños. Ahorita, afortunadamente, ya nos hemos incorporado muchísimos profesionales a la práctica clínica presencial, y a partir de esto, pues, brindarles a nuestros niños, con todas las medidas de bioseguridad, las evaluaciones y los apoyos que requieren. Pero también podemos hacer evaluaciones en línea. De hecho, quería compartir con ustedes, yo estoy trabajando con una plataforma española merecedora del Premio de la Excelencia por la Unión Europea, es la plataforma DIDE, que no solamente nos brinda la oportunidad de hacer una exploración de nuestros niños de manera en línea, sino que nos permite explorar hasta 35 indicadores relacionados no solamente con las necesidades educativas, sino las necesidades también personales o cualquier dificultad que pudiese interferir con la adquisición o el aprendizaje de nuestros niños. ¿Cuáles son las ventajas de una herramienta como esta? Bueno, que se hace a través de la observación de los padres, de los profesores, de los cuidadores, de sus adultos significativos. Son hasta 8 personas pueden participar del estudio y respondiendo un cuestionario que está obviamente planificado, estudiado, programado por psicólogos, por un cuerpo profesional que está detrás de toda esta plataforma, nos brindan una descripción muy detallada de cuáles podrían ser las áreas en las cuales nuestros niños necesitan apoyo, y no conforme con esto nos dan además unos resultados sobre qué cosas podemos intervenir, cómo podemos hacerlo, tanto para los docentes que están en casa, tanto para los docentes que van a recibir al niño como para los padres que están en casa. Entonces, claro que tener un informe, una serie de recomendaciones ya nos permite empezar a abordar desde el primer momento todas estas necesidades. Y esto obviamente nos garantiza ir un paso adelante de todas estas dificultades que se le pueden presentar a nuestros niños en el contexto escolar. Entonces, la recomendación, la evaluación y garantizar tener el perfil tanto de necesidades como de fortalezas. En qué cosas es bueno, qué habilidades tiene mi hijo o mi hija, y poder darle esa información a los docentes, porque con base en esto es que los docentes van a poder trabajar en aula. Por supuesto, quiero hacer un paréntesis aquí con los retos a nivel académico sobre autismo y déficit de atención. A esto me refería con la valoración del perfil de necesidades y fortalezas. Las recomendaciones a los docentes. Muchas veces queremos que los docentes hagan inclusión o integración en el aula, que tengan las herramientas para hacer que los niños participen y aprovechen la experiencia de aprendizaje, pero no les damos la información que ellos necesitan, no les decimos cuáles son esos apoyos que cada uno de los niños necesita para que el docente pueda prepararse en términos de poder manejar tanto el material como las adaptaciones curriculares, las adaptaciones ambientales necesarias para cada uno de estos niños. Obviamente las claves visuales o apoyo, este entrenamiento a los docentes, si las instituciones educativas pueden
involucrarse en poder darle a los docentes el entrenamiento necesario. Y ojo, no es que los docentes se conviertan en especialistas en déficit de atención o en autismo o en dificultades de aprendizaje, perdón, sino que puedan manejar la información básica necesaria para poder ayudar, incorporar, incluir de verdad a esos hijos, a esos niños en aula, y que sea una experiencia enriquecedora para todos, para el mismo docente, por supuesto que para el niño e incluso para el resto de los compañeros en el aula de clase. Bien. Ok. Entonces, hablando de todas estas cosas, pues no vamos a dejar de lado, ya les había adelantado, cuáles van a ser los retos para nuestros niños en el área social. Les decía, tienen que reaprender muchas veces habilidades sociales, cómo volver a ser amiguitos, cómo incorporarme al juego. Y aquí en este último punto, que está relacionado con las normas de bioseguridad, cómo transitar en el recreo, por ejemplo, y de esto también se va a convertir en un reto para los docentes, del cual ya vamos a mencionar, cómo transitar en el recreo con el distanciamiento social o las mascarillas o el uso del gel antibacterial o el alcohol o el lavado de manos, todas estas cosas incorporarlas a su rutina. Pero no olvidemos las necesidades propias del vínculo entre los niños. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los niños más grandecitos, yo diría que después de los 7, 8 años, hacia la preadolescencia, la adolescencia, lo importante es que se han vuelto todos estos temas de tendencia, las redes sociales, que ahora los niños tienen que estar como al día en toda esta información, y aquellos que no tienen acceso a ella, pues digamos se quedan un paso atrás y puede serles difícil incorporarse a estos temas. Al mismo tiempo, tener como un equilibrio entre lo que está pasando en las redes sociales, estar atentos a estas tendencias, a estas modas, que sea de forma adaptativa para poder vincularme con el grupo, pero sin que se convierta en un obstáculo para el aprendizaje y que solamente me dedique todo el día a bailar TikTok o a estar pendiente del Instagram o de publicar cosas en Facebook sin prestarle atención a aquellas cosas que son también importantes para mi aprendizaje. Por supuesto, el bullying, no podemos dejar de mencionarlo, todas estas estrategias de afrontamiento hacia las personas, los otros niños que pueden cometer bullying contra algunos, poder defenderse, utilizar su voz para poner límites de manera asertiva, poder comunicarse con los adultos para ser protegidos cuando sea necesario. Y todas estas cosas quiero reforzar que, por ejemplo, la misma plataforma DIDE tiene un apartado para la detección de riesgo de bullying. Así que no solamente para los niños que son víctimas, sino también riesgo para aquellos niños que pueden ser los que cometen bullying contra otros. Entonces, a través de la observación de los padres, de los docentes, de los cuidadores, podemos notar algunas conductas que podemos atajar a tiempo antes de que se nos conviertan en un problema. Y por supuesto, pues bueno, los docentes. ¿Qué va a pasar con nuestras maestras, con nuestros docentes en aula? Pues yo pienso que el primer reto para los docentes va a ser las debilidades del año anterior. Y estoy segura que todos han pensado en eso. Bueno, tenemos que tener un primer periodo de repaso, de retomar. Ya nos decía UNICEF que cerca del 20% de los contenidos académicos realmente fueron consolidados. Imagínense un porcentaje tan bajo. Estamos hablando de que alrededor de un 80% de la población escolar de los contenidos académicos no fueron totalmente incorporados, conscientemente procesados y de verdad consolidados por nuestros niños. Estamos hablando de que pueden haber muchas dificultades a nivel de conocimiento, de manejo de las asignaturas propiamente dichas para el inicio de este nuevo año escolar. Y por supuesto, esto es un gran reto para los docentes.
Las expectativas de los estudiantes, ¿por qué? Porque vienen de un año escolar en el que estaban en sus casas, mamá me ayudaba, no quiero que las tareas sean difíciles, puedo buscarlo todo por internet, copio y pego y ya entrego la tarea, etcétera, etcétera. Tantas expectativas que pueden tener nuestros niños y que se van a convertir en un reto reajustar esos patrones cognitivos para poder adaptarnos una vez más al año escolar. La dinámica mixta, que sea en presencial, que sea en línea, que el docente tenga que adaptar los materiales a ambos formatos, puede también ser un reto. Adaptarnos a esas nuevas tecnologías y por supuesto las adaptaciones curriculares cuando estamos hablando de necesidades educativas especiales. Sin duda alguna, los apoyos para los docentes debe ser la formación y la capacitación. Y por supuesto que los padres estén involucrados también en la educación de sus hijos, la educación escolar de sus hijos. Ya con esta experiencia del año anterior, creo que muchas mamás y muchos papás nos vimos obligados a meternos de lleno con nuestros chamos en clase para poder apoyarlos. Y ahora entendemos un poco más el rol de los docentes. Así que estoy convencida de que desde el apoyo y el trabajo conjunto en equipo se pueden lograr grandes avances y podemos lograr que nuestros niños tengan una experiencia de aprendizaje que realmente sea provechosa. Y por supuesto que no quería irme, como ya les había mencionado, sin tocar el tema de las medidas de bioseguridad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se convierte en un reto para los padres, se convierte en un reto para los docentes y se convierte, sin lugar a dudas, en un reto para nuestros niños. Tenemos que involucrar dentro de la dinámica del colegio, los que van para clases presenciales, en todos los espacios posibles, de nuevo, las recomendaciones hacia las claves visuales, el poder mantener con frecuencia este recordatorio en las paredes, verbalmente, darles las instrucciones. No podemos pretender que nuestros niños recuerden siempre el mantener estas medidas de bioseguridad, tener su mascarilla bien puesta, los que utilicen estas caretas o face shields, mantenerlas, que no las vayan a dañar porque están jugando, porque son niños, porque son intranquilos, porque quieren jugar, interactuar y han tenido tanto tiempo en confinamiento que volver a estos espacios les resulta en una euforia que no necesariamente van a saber controlar. Entonces es nuestra responsabilidad como adultos mantener el recordatorio permanente a nivel visual y a nivel de instrucciones verbales del lavado de manos, del uso de los equipos de seguridad. En los espacios para comer, por ejemplo, vamos a ver si puedo mostrarles este ejemplo, que también lo vamos a compartir para las personas que nos escriban a nuestro chat, que dejen su correo para enviarles la información. Por ejemplo, fíjense, cuando vamos a la clase, mantengo mi tapaboca, utilizo el gel antibacterial, veo la clase, tomo los cuadernos, vemos la clase y al finalizar la clase volvemos a usar el gel antibacterial. Estos son algunos de los patrones que podemos ir reforzando continuamente en nuestros niños. Por ejemplo, a la hora de la comida, el recreo, la alimentación, ¿cómo hacen si van a tomar el desayuno o una merienda? Bueno, primero nos lavamos las manos o utilizamos el gel antibacterial. Me quito el tapaboca. Fíjense qué importante, debo tomar el tapaboca con las manos limpias. Esto es fundamental, porque si un niño tiene las manitas sucias y se quita el tapaboca, ya contaminamos el tapaboca. Entonces, quitarnos el tapaboca, tomamos el almuerzo o la merienda, me coloco de nuevo el tapaboca, me vuelvo a lavar las manos o a utilizar el gel antibacterial. Todos estos procedimientos que tenemos que ser sinceros,
no nos garantizan al 100% que nuestros niños los van a cumplir, pero si podemos darles estas pautas de qué es lo que estamos esperando de ellos y estarlas recordando, reforzando continuamente, incrementamos la posibilidad de que se cumplan de manera apropiada. El recreo creo que es el otro espacio de riesgo. Entonces durante el recreo mantengo mi mascarilla, antes de salir uso el gel antibacterial, voy al área de juegos, juego, no sé si dependiendo del colegio, de la institución, van a tener algunas recomendaciones sobre el distanciamiento, eso tiene que ser adaptado a cada uno. Y finalmente entonces, antes de volver a clases, me lavo las manos o utilizo el gel antibacterial. Fíjense que lo que estamos haciendo es utilizar el mismo recurso visual que hemos utilizado en situaciones anteriores para darles a ellos las pautas que estamos esperando para comportarse en cada uno de los momentos. No esperemos que a nuestros niños se les ocurra, bueno, yo debería lavarme las manos en este momento porque estuve jugando en el parque, o yo debería cuidar mi tapabocas para no tener riesgo de contagio. Nuestros niños no están pensando en esto, nuestros niños están pensando en jugar, en divertirse, en compartir con sus compañeros, y sobre esto es que nosotros tenemos que ser los garantes de todas estas medidas de bioseguridad. Esto es entonces más o menos toda la información que quería compartir con ustedes. Siempre dejarles por aquí, por las redes, estamos publicando no solamente información en el canal de YouTube, montamos los videos cada semana, cada 2 semanas estamos montando los videos sobre temas que pueden ser interesantes para el manejo en aula, pero también estos temas muy actuales relacionados con las necesidades vigentes de los padres, los docentes, pero sobre todo de nuestros niños. En Instagram, aquí en el grupo de Facebook, vamos a dejar la comunidad abierta para responder dudas, para escuchar sus comentarios, sus inquietudes, si tienen algún tema que quieran consultar, referir, incluso para aquellos que estén interesados en participar de la exploración a través de la plataforma DIDE. Solo tienen que contactarme por cualquiera de las vías que aparecen aquí en la pantalla y yo les voy a mandar la información. De verdad, el costo es muy accesible. La información que nos brinda de nuestros hijos es muy valiosa. Es una información que podemos darle, nos permite tener un informe para los padres y un informe para los docentes con medidas para cada uno de ellos. Entonces, si no pueden acceder a una evaluación presencial, que es lo recomendable también si tenemos algún niño con alguna necesidad educativa especial o con alguna dificultad en particular, pues vayamos a un especialista que nos pueda dar el apoyo para resolver antes de que nos convierta en un problema y antes de que le traiga dificultades emocionales también a los niños. Sí, por ahí está mi otro cachorro, mi hijito. Y finalmente, pues los invito a mantenerse en contacto por las redes sociales. En el Telegram también estamos publicando mucha información, así que no me queda otra cosa que agradecerles a todos los que se conectaron la tarde de hoy. De verdad, un orgullo, un honor estar aquí viendo cómo día a día crece esta comunidad y pues por supuesto siempre a la orden. Nos vemos en las redes y un beso y feliz tarde a todos. Chao, chao.